Muy bien, y tenemos que recordar quién Sí. es Ricardo Cardoso. Ricardo Cardoso es el ministro que fue encontrado con una menor de edad en un motel en la provincia de Entre Ríos hace un par de años y que le fueron a investigar por el posible delito de trata de personas. Y es Ajá. el ministro responsable del transporte de la combi que fue encontrada con 200 kilogramos de marihuana que circulaba desde Itaibaté hacia la capital y que fue interceptada por la Prefectura Naval Argentina y que era conducido por un hombre que se identificó como su sobrino. Ajá. Epa, sí, ese sería el currículum, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Ese es el currículum del ministro de Salud de la provincia, un hombre muy cercano, amigo personal de Ricardo Colombi, otro hombre también conocido en los medios nacionales por haber intervenido con la policía y ha hecho fracasar un procedimiento antinarcóticos en la ciudad de Goya. Así que, para que usted tenga una idea de quién estamos hablando, este hombre, ministro de la provincia de Corrientes, a cargo de los hospitales, de los centros de salud y de la política sanitaria de Corrientes, fue encontrado en su camioneta particular viajando hacia la ciudad de Goya para llevar 2 cajas que contenían 900 dosis de la vacuna rusa y que debían supuestamente llegar al hospital regional Camilo Muniguirre de la ciudad de Goya. Bien, Sí. ayer en horas de la noche, cerca de las 21, se hizo viral un video en el que el director del hospital de Goya salía a explicar con 2 cajas parecidas a las que tenía el ministro en la camioneta y dice: acá llegaron las vacunas, finalmente nos trajeron las vacunas y las trajo la droguería que estaba autorizada para trasladarla, y hoy a la mañana vamos a empezar a hacer las vacunaciones a los policías y a las personas que tienen más de 65 años. No mostró las vacunas, mostró las cajas y un supuesto remito que tenía en mano este funcionario para así intentar despejar las dudas que sembró el accidente de tránsito que tuvo Ricardo Cardoso cerca de las 9 de la mañana. Y atento a esto, el accidente fue a las 9 de la mañana y ellos confirmaron que las vacunas llegaron a Goya cerca de las 3:30 de la tarde, es decir, 6 horas y media después del accidente, por lo que uno puede llegar a pensar, hay que ver si esas vacunas no perdieron la cadena de frío, si estuvieron protegidas, si eran las vacunas, o si esas vacunas que llevaba el ministro iban para otro lado. Recordemos, Ariel, que Sí. yo te había contado ya en una oportunidad que el 24 de enero pasado un grupo de médicos de la ciudad de Paso de los Libres había presentado un escrito en el que daban a conocer que se estaban vacunando a políticos y a familiares de políticos, pero no a médicos que estaban trabajando con los pacientes de coronavirus, y que después se hizo una presentación judicial firmada por más de 200 personas ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia, denunciando desvíos de las vacunas y pidiendo que se explique cuál es el protocolo y cuál es el listado de vacunados que existían en la provincia. Ni la justicia investigó, ni el gobierno tomó ningún tipo de determinación por estas 2 denuncias que se hicieron y que tocan de lleno y especialmente a el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardoso. ¿Qué repercusión política hay en Corrientes sobre este tema? Ninguna. Así de simple. ¿Cómo ninguna? Y no hay repercusiones políticas porque el manejo de los medios la tiene Cambiemos. Los Sí. funcionarios de el gobierno provincial salieron a respaldar la gestión de Ricardo Cardoso. Ahora, vía redes sociales, algunos legisladores de la oposición dijeron que nuevamente van a pedir la presencia del gobernador y del ministro en el recinto de la legislatura para que den explicaciones sobre las políticas que se llevan adelante en materia de salud. Pero yo te quiero recordar algo: el año pasado, desde la apertura de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, se hicieron 321 pedidos de informes al Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo Provincial.
no fue contestada ninguna y en ninguna oportunidad fue ningún funcionario del gobierno a dar explicaciones a la legislatura. 321, no dos. Pero Y no solamente hablamos de desmanejos en cuestiones que tienen que ver con la salud, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con el manejo de fondos, con las obras públicas. Uno de estos pedidos de informe fue justamente a la semana de que se incautó una camioneta con el logo del Ministerio de Salud, que fue encontrada, recordemos, en la Ruta Nacional 12, cargada, atestada de marihuana, y que se conducía desde Itaibate hacia la capital correntina. Este móvil, que fue entregado por el Estado Nacional para la lucha contra el coronavirus, actualmente está incautado, no está activo, y los pacientes, bueno, no tienen con quién trasladarse, no tienen cómo trasladarse a los centros de salud, justamente porque esta camioneta está a disposición de la justicia, ¿no? Marcelo, la última pregunta. ¿Crees que hay una doble vara en el tratamiento en la opinión pública con respecto a este tema? Sí, existe una cuestión muy visible, y por un lado está la caradurez que tienen los funcionarios de Cambiemos, porque nosotros venimos viendo que desde el año pasado se vienen denunciando un montón de irregularidades que tienen que ver con el desmanejo de las políticas sanitarias en Corrientes, y los mismos funcionarios que son denunciados estuvieron reunidos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Yapeyú. Ni los funcionarios de la Nación, ni los intendentes y funcionarios de la oposición le dijeron al ministro de Salud, o la ministra de Salud de la Nación, o al mismo presidente de la Nación: mire, señor presidente, acá en Corrientes está pasando esto o aquello, o ponerle al tanto de la situación que se está viviendo en la provincia. También da cuenta de que cada uno está haciendo su juego en esta etapa preelectoral en la provincia de Corrientes, y que, digamos, puede ser que estén dejando pasar un montón de cosas que no es una cuestión que perjudique siquiera a la oposición, sino que perjudica a la gente de forma directa. Marcelo, acá nos apunta un oyente muy atento. Dice: esas cajas de vacunas fueron apoyadas en el asfalto con un calor de más de 30 grados. Vi en las fotos, dice. Buen punto. Sí, esas vacunas eran trasladadas en una camioneta que no está preparada para tal. Ahora, Marcelo, pero debería haber una denuncia. Sí. Debería haber una denuncia penal, porque evidentemente esas vacunas perdieron la cadena de frío. Bueno, lo que llama la atención, Ariel, que pese a lo público que es la situación también tiene que ver con el intento que tuvo el gobierno de privatizar, darle a una empresa allegada al macrismo el manejo de los hisopados en toda la provincia, y de cobrar incluso los hisopados, y cuestiones que tienen que ver muy relacionadas con los negociados que se hicieron con la salud pública, o que se están haciendo en la salud pública en la provincia de Corrientes. Ningún fiscal federal intervino en el caso, ningún fiscal federal preguntó nada, ningún fiscal federal intervino en ningún tipo de situaciones que tienen que ver con el manejo de la cosa pública y que viene de Nación. Tremendo. Para el manejo de las políticas sanitarias en la lucha contra el coronavirus. Pero en lo que respecta a la justicia provincial, al menos yo en lo personal conozco de una denuncia puntual escrita y recibida por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, remitida la nota al fiscal general César Sotelo, dándole a conocer irregularidades en el manejo de las vacunas en la provincia. El fiscal fue puesto por el gobierno radical. El fiscal hizo caso omiso a estas denuncias que hicieron los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales respecto al manejo de las vacunas y al manejo de la cosa pública en la provincia de Corrientes. Así que no solamente existe un blindaje mediático, sino que también hay una protección de la justicia federal y la justicia provincial hacia el poder político correntino. Tremendo, Marce, tremendo. E indigna, lógicamente. Te mando un gran abrazo, excelente como siempre. Un abrazo, gracias.